Que Dios te bendiga en esta hora. Una vez más queremos agradecer a Dios la oportunidad que nos da de poder llegar hasta tu hogar, hasta tu vida a través de esta transmisión y compartir lo que Dios nos da en su palabra. Y en esta hora, antes de comenzar con el tema, quiero invitarte para que ores a Dios y me acompañes. Nuestro buen Dios, gracias te damos porque has sido bueno, has sido ese Dios de gracia, fiel, que perdona, que día a día, Señor, se muestra sobre la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, Dios, a comprenderla y que estemos plenamente seguros y convencidos acerca de la obra que tú has hecho en la cruz por nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La seguridad de salvación es un tema muy, muy importante y lamentablemente, con tristeza lo digo, de que muchos pastores, muchos líderes realmente no han comprendido este tema y desgraciadamente a la obra de Cristo le han añadido algo más. Y quiero compartirte ese tema acerca de lo que es la seguridad eterna de nuestra salvación. Quiero que veamos 3 puntos acerca de lo que es la seguridad eterna, pero también lo que no significa la seguridad eterna. La seguridad eterna es solo para los que han sido verdaderamente salvos mediante la fe solo en Jesucristo. Y esto elimina a cualquier cristiano falso. La Escritura claramente nos enseña que dentro de las congregaciones hay muchas personas que profesan creer en Cristo, pero que realmente no son salvas. Y en 2 Timoteo, capítulo 2, el versículo 9, el apóstol Pablo dice, 2 Timoteo 2, 9, dice, perdón, es 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Así es de que la seguridad de nuestra salvación, les digo hermanos, es solo para los que han sido verdaderamente salvos mediante la fe en Jesucristo. En segundo lugar, la seguridad eterna es para los pecadores indignos que confían en Cristo como Salvador. Juan 5:24, el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que la salvación es solo para los pecadores indignos que confían en Cristo como su Salvador. Pero también la seguridad eterna es para los que creen
que solo es por la gracia y el poder de Dios. La salvación es solamente por gracia. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, la salvación es solamente para los que creen que es solo por la gracia y el poder de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué no significa la seguridad eterna? La seguridad no significa que todos los que profesan a Cristo realmente poseen la salvación eterna. Un pasaje muy claro lo encontramos en Mateo capítulo 7. Es un texto que anteriormente ya he citado. Mateo 7, los versículos 21 al 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchas personas, y aquí lo dice claramente el Señor Jesucristo, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A pesar de que Cristo es el Señor, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonio. Este pasaje, aquellos que profesan a Cristo, pero en realidad no poseen la salvación eterna. Y aquí el Señor Jesucristo con claridad lo llaman Señor, Señor. Y de hecho, le decía, Cristo es el Señor. Pero aparentemente ellos habían profetizado, echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros, hicieron buenas obras, pero el Señor Jesucristo les declara, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo nunca tuvo una relación personal de salvación. Este pasaje no dice que los conocí, pero perdieron su salvación. No, Cristo les está diciendo, no los conozco. No los conozco. Al final, cuando Cristo llame a cuentas, realmente todas esas personas que profesan ser cristianas, pero que en realidad no han tenido un encuentro con Cristo, no han tenido la salvación eterna de sus almas. Pueden realizar muchísimas cosas, pero al final Cristo les dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es de que no todos los que profesan a Cristo realmente poseen la salvación eterna. La salvación no es una recompensa para las personas buenas, para las personas que obran bien.
Dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Romanos capítulo 8, el versículo 23, también el apóstol Pablo nos dice, Romanos 8, 23, perdón, es 3:28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así es de que, hermanos, la salvación no es una recompensa para las personas buenas, ni tampoco, hermanos, es por obras. Claramente, hermanos, su palabra nos enseña que el hombre es justificado por la fe en Cristo. Así, la salvación, hermanos, también es un regalo para pecadores indignos que confían solamente en Cristo. Romanos capítulo 11, el versículo 6 dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Ahí una vez más el apóstol Pablo nos dice que la salvación es por gracia, por gracia. Así es de que, hermanos, la salvación es solo por la fe puesta solo en Cristo Jesús. Dice Tito capítulo 3, el versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación, hermanos, es solo por la fe puesta en Cristo Jesús. Romanos capítulo 4, verso 5. Dice el apóstol Pablo, Romanos 4, verso 5 dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Y Gálatas capítulo 2, el verso 16, dice aquí el apóstol Pablo también, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es solamente, hermanos, a través de nuestra fe puesta en Cristo. La seguridad eterna no significa que todos los que confían en Cristo, más las buenas obras, son eternamente salvos o seguros. Hay quienes, hermanos, enseñan que sí, la obra de Cristo fue suficiente, pero también se le añaden más santificación, más, y empiezan a añadirle.
Hermanos, todos aquellos que creen en esa doctrina, realmente, hermanos, no son personas completamente seguras de su salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque en cualquier momento, en cualquier caída, en cualquier desliz, ellos pueden perder esa seguridad. Pero ¿qué nos dice, hermano, la Escritura? Realmente, ¿qué esperanza nos da a nosotros? La buena noticia, hermanos, que nosotros encontramos o tenemos es que Cristo murió por nuestros pecados. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro que Cristo murió, el justo dice, por los injustos. Cristo, hermanos, murió por nosotros. Nosotros merecíamos morir. Nosotros, por nuestros pecados, merecíamos la condenación eterna. Pero, hermanos, porque Dios sabía perfectamente que nosotros, por nosotros mismos, no podíamos ser salvos. Por eso Él tuvo que mandar un sustituto para morir por nuestros pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores y el pecado es algo que nos separa de Dios. Y Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros merecíamos morir. La paga del pecado es muerte. Hubo alguien que sustituyó mi lugar y tu lugar, y ese fue Cristo. Ahora dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, el regalo de Dios, es algo que realmente no merecemos, pero a Dios le plació dárnosla, con el sacrificio de Jesucristo. Toda la ira que Dios descargó sobre la ira que Dios había cargado sobre nosotros, Dios la cargó sobre su Hijo. Y ahí satisfizo Dios ese sacrificio. Fue suficiente. Nos dice el escritor a los Hebreos que un solo sacrificio fue suficiente para perdonarnos, para limpiarnos de nuestro pecado. Así es de que, hermanos, no podemos añadirle al sacrificio de Cristo santidad. Es verdad que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso no significa que la santidad sea el medio para la salvación. No, hermanos. Así que la seguridad eterna no es saber que una persona es salva para siempre y que se le da licencia para pecar. Ese es un error, hermanos, de que muchos dicen que los que poseen la seguridad de la salvación tienen la licencia para pecar. Pero la Escritura, hermanos, es clara. Dios no nos pudo salvar de la esclavitud del pecado para el pecado. Dios nos salvó por su gracia y nos llamó con llamamientos santos para Él. Así es de que ese es un error en el cual muchas personas
piensan acerca de los que creemos que la salvación es eterna. Están en un error porque realmente, hermanos, no conocen bien la palabra de Dios, no conocen bien la escritura, toman pasajes bíblicos que realmente están fuera de contexto. Me puse a estudiar, por ejemplo, el libro a los Hebreos, en donde nos habla acerca de que Dios, ¿cómo podemos descuidar, dice, una salvación tan grande? O sea, como diciendo, o sea, no podemos descuidarla porque la podemos perder en algún momento. Pero si nosotros seguimos leyendo, hermanos, realmente todo el libro de Hebreos, la iglesia en aquel tiempo estaba pasando por persecución. Estaban pasando situaciones de mucha persecución y muchos de los cristianos, de los hijos de Dios, estaban retrocediendo para los sacrificios. Y el escritor a los hebreos les tiene que decir, una de las cosas que también le dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y eso no significa, hermanos, que la salvación se pierde. Si nosotros seguimos leyendo, el escritor a los hebreos finalmente llega que Dios a todo aquel que recibe por hijo y que ha caído en pecado, dice la escritura que Dios lo disciplina. No es que pierda la salvación, pero Dios lo disciplina de una manera fuerte. Eso es lo que Dios hace con sus hijos, hermanos. La salvación no podemos perderla por un desliz que nosotros tengamos. No. Y quiero compartirles algo, hermanos. Yo les digo, su palabra es clara, hermanos, cuando la escritura nos dice que Dios nos salvó del pecado, no para el pecado, sino nos salvó para hacernos unas criaturas nuevas, para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Y hay, para poder comprender, hermanos, que realmente nosotros no somos salvos para tener una libertad o una licencia para cometer pecado. El apóstol Pablo claramente nos dice en la carta a los Romanos, el capítulo 6, donde dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él con palabras fuertes dice, en ninguna manera. En ninguna manera, hermanos. No podemos, Dios no nos salvó del pecado para el pecado. Pero la escritura, hermanos, nos dice claramente que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así es de que desde el momento en que Cristo nos salvó, nos lavó, nos justificó, nos santificó, hermanos, nos apartó para Él. Nos apartó para Él. Por su gracia, hermanos, Dios nos ha salvado. ¿Y qué es lo que sucede? Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Por ejemplo, hermanos, aquellas personas que han sido rescatadas del pecado, el ambiente en el que vivían anteriormente, de parrandas, de borracheras, de drogas, realmente como que no encajan ya en ese ambiente. Y algunas personas que he escuchado su testimonio dice como que
no estoy, me siento fuera de lugar, no es mi ambiente. A pesar, dice, de que yo viví en ese ambiente, desde que yo conocí a Cristo, he dejado todo eso. Y cuando estoy ahí, no me siento tranquila o tranquilo. Así es de que, hermanos, Dios hace nuevas personas. Había un esclavo al cual estaban vendiendo. Este hombre se llamaba Joe. Y Joe era una persona alta, muy fuerte, y lo estaban vendiendo a un precio muy elevado. Y hubo una persona que puso sus ojos en él y preguntó el precio de ese esclavo. Entonces, él le dice, yo pagaré el precio por ese esclavo. Y cuando le quitan las cadenas y se lo entregan a esa persona que había pagado el precio, la persona que pagó el precio le dice, Joe, yo te he comprado, pero yo quiero que tú seas una persona libre. Así que eres libre, le dice, te puedes ir. Y aquella persona se da la vuelta y se va caminando. Y este esclavo va caminando detrás de él. Y aquella persona que lo compró le dice, se da la media vuelta y le dice, Joe, eres libre. Puedes ir a donde tú quieras. Y Joe le dice, toda mi vida he sido un esclavo. No sé qué voy a hacer. Así que, por favor, amo, le dice, déjeme servirle a usted en agradecimiento a lo que usted hizo por mí. Hermanos, nosotros hemos salido de la esclavitud del pecado para convertirnos en esclavos de Cristo. No para ser justificados por medio de nuestras obras, sino como un agradecimiento a la obra que Cristo ha hecho por nosotros, porque realmente nosotros no merecíamos la salvación, pero Dios en su gracia y en su misericordia, Dios nos ha dado ese regalo. Dice segunda los Corintios, capítulo 5, versículos 14. Segunda los Corintios, capítulo 14. Perdón, es capítulo 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y el versículo 15 dice, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel, dice, que murió y resucitó. Por la obra que Cristo hizo en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermanos. El amor que ha sido derramado sobre nosotros, ese amor nos motiva para servir a Cristo, para hacer las cosas, hermanos,
con agradecimiento. Dice, hermanos, el Salmo 137. Perdón, es el Salmo 37. El verso 24. Lo voy a leer. Dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Podemos, hermanos, confiar plenamente en nuestro Dios, en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice el Salmo, dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Dice, porque Jehová sostiene su mano. ¿Recuerdan lo que dice Juan capítulo 10, versículo 28? Dice, y no perecerán jamás. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios, hermanos, nos ha tomado con su mano. Y este versículo nos dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, dice, porque Jehová sostiene su mano. Podemos realmente, hermanos, estar confiados en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Podemos confiar plenamente lo que su palabra nos dice, hermanos. Ahí descansa, hermanos, nuestra seguridad. Si usted tiene dudas acerca de que si es salvo o no, si está dudando, hermanos, es porque realmente usted no es salvo. ¿Y qué necesita? Necesita reconocer su condición de pecador. Necesita reconocer que el pecado le separa de Dios. Y usted necesita poner su fe en la obra que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Un himnólogo, él dice, vengo ante ti con mis manos vacías, pero dice, me aferro a la cruz, dice, con mis manos me aferro a la cruz. Qué manera, hermanos, tan sencilla de comprender el Evangelio. Hay muchas personas, y realmente he escuchado decir, ya que deje las drogas, ya que deje las borracheras, ya que deje mi vida, entonces voy a venir a Cristo. Es así, hermanos, como Cristo quiere que tú vengas, como estás, en la condición en que tú te encuentras. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo va a hacer la obra en su vida. Si es de que estamos seguros, hermanos, en las manos de Dios. Dios nos sostiene. Dios, hermanos, nos sostiene. Y en Isaías capítulo 41, el versículo 10 también nos dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, dice, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, yo te ayudo. Es Dios, hermanos, quien nos sostiene de su mano. Así que podemos confiar plenamente en Él y podemos descansar en las promesas de su palabra. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y le des gracias a Dios por tu salvación. Pero también, si realmente tú no
no has confiado en Cristo como la única persona que te puede salvar, es el momento de hacerlo. El apóstol Pablo también decía, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí hoy es el día de salvación. Hoy puede ser tu día en el cual tú puedes salvar. Solo pon tus ojos y tu fe en Cristo Jesús. Oremos a Dios. Nuestro Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos llamarte Padre. Gracias porque podemos estar confiados y podemos estar seguros de que tú nos sostienes. Gracias por tu palabra. Y Dios, si hubiere alguien que todavía no te conoce, abre sus ojos, Señor, para que vea su condición y reconozca su condición de pecado y venga a ti, que venga a tus pies postrado, Señor, en arrepentimiento. Gracias, Jesucristo, por la obra que hiciste. A pesar de que yo merecía morir, tú decidiste tomar mi lugar. Por ello, gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde.